estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los lunes, Juan Pablo Álvarez contó sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? 1. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, le dijo a Mariano Espina en bloomberlinia.com que el gobierno nacional es el responsable del default de la provincia con sus acreedores externos, al argumentar que la drástica reducción de transferencia de fondos, 96% en lo que se refiere a las discrecionales, viene afectando a las finanzas de la provincia. Para enfrentar esa situación, La Rioja viene emitiendo su propia cuasimoneda, los chachos, y viene negociando con los bonistas que estarán visitando el país esta semana. Quintela, que busca posicionarse como un líder opositor a Milei, también dijo que quiere presidir al Partido Justicialista. Pero volviendo a la deuda, pese a que La Rioja anotó un superávit financiero en el segundo trimestre, el gobernador rechazó que no tenga voluntad de pago y se amparó en el hecho de que había planificado el año contabilizando ingresos por esas transferencias discrecionales. A pesar de los problemas que enfrenta, Quintela dice que la provincia sigue comprometida con los bonistas y que espera resolver la situación pronto. Y en otro plano, rechazó adherirse al RIGI, argumentando que no quiere entregar la riqueza de La Rioja a capitales extranjeros sin beneficios claros para la provincia. 2. El dólar blue cayó 15 pesos la semana pasada, continuando así su racha bajista y quedando en el mismo nivel que tenía en junio. En 1265, la brecha con el dólar oficial más impuesto país quedó solo en 23%, lejos del casi 40% que había tocado a mediados de julio, cuando el blue había volado hasta un récord nominal de 1.500 pesos. Y quizás lo más interesante de esta dinámica que estamos viendo desde agosto es que todos los paralelos quedaron bastante alineados. El contado con liqui y el MEP cerraron la semana en torno a los 1.250 pesos y el mercado parece creer por ahora en el plan de convergencia de Caputo. Pero ¿qué está motivando este desplome en las cotizaciones? El analista Gustavo Ver apuntó al blanqueo de capitales, a la venta por obligaciones tributarias y la necesidad de más pesos ante subas de tarifas. No hay que olvidar que sigue habiendo intervención del central en el contado con liqui y en el MEP, y que la baja del impuesto país también puede haber jugado en una menor demanda de dólar paralelo. Pese a la calma cambiaria, la gran incertidumbre sigue pasando por la acumulación de reservas netas, compleja si se abarata el costo de la importación. 3. El S&P 500 cerró el viernes su peor semana desde marzo del 2023, fuertemente afectado por la preocupación en torno al mercado laboral estadounidense y dudas sobre la contundencia de los primeros recortes de la Fed. Los datos de agosto mostraron un aumento de 142.000 puestos de trabajo en Estados Unidos, que estuvo por debajo de las expectativas, mientras que la tasa de desempleo cayó al 4,2%. A los analistas sondeados por Bloomberg News, esto reduce las chances de ver un recorte de 50 puntos básicos en las tasas en septiembre, mientras que crece la probabilidad de ver uno de 25 puntos. Las acciones tecnológicas como Nvidia y Broadcom sufrieron fuertes caídas la semana pasada y la curva de rendimientos de bonos del Tesoro de Estados Unidos dejó de estar invertida brevemente el miércoles, solo para que el spread entre los rendimientos de T-bills a 10 y 2 años volviera a territorio negativo el jueves. ¿Y por qué es importante esto? Porque siempre que se prolonga esta inversión hay más chances de que se produzca una recesión. Para colmo, no está ayudando a calmar los ánimos las ventas de acciones de figuras clave como Jensen Huang, CEO de Nvidia, y Warren Buffett, que refuerzan esta sensación de que se puede venir un mercado bajista. Huang vendió $633 millones en acciones de Nvidia, mientras que Buffett se deshizo de $7.000 millones de acciones del Bank of America desde julio. Por el momento, reina la cautela en los mercados globales. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 2,5% ayer. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con 2 subas de hasta 2,2% para Edenor y caídas de hasta 6,5% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron con rojos de hasta 1,4%. El dólar blue va a abrir en torno a los 1.260 pesos, el MEP en 1.247 y el contado con liqui cerca de los 1.252 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió $1 millón el viernes. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. Empezamos una semana en la cual el Tesoro de la Nación deberá afrontar una licitación muy desafiante, ya que el 13 de septiembre vencen 6,97 billones de pesos. Para encontrar vencimientos tan abultados tenemos que irnos al 19 de mayo de 2022,
cuando vencieron, ajustados a precios de hoy, el equivalente a 6,9 billones de pesos. Además, a fines de mes tendremos otra subasta fuerte, ya que el último día de septiembre vencen casi 7,1 billones de pesos. En lo que refiere a los bonos en dólares, empezamos la semana con el riesgo país en 1.483 unidades. Sin embargo, quería hablarles de otro riesgo país, y es el riesgo país corporativo, que está muy por debajo del que sufre el soberano. Esto lo traigo a colación a partir de un informe de la consultora Delfos Investment, publicado el miércoles pasado, en el que se calcula que el spread de la SON de mayor calidad crediticia de Argentina está en torno a 310 puntos básicos. Para tener medida, el riesgo país del gobierno de México hoy es de 329 unidades. Para realizar el cálculo del riesgo país corporativo, Delfos toma los rendimientos de empresas como Pampa Energía, YPF, Pan American Energy, Vista Energy, Transportadora de Gas del Sur, Tech Petrol y Arcor. Según la mirada de Delfos, este recorte en los rendimientos que vienen mostrando los corporativos argentinos muestra, y abro comillas, el optimismo creciente del mercado hacia la deuda privada y facilita la refinanciación de sus bonos en el mercado. Además, se ilusionan los analistas de Delfos, este proceso podría atraer capitales al país. El informe plantea que el riesgo país corporativo es una medida, abro comillas nuevamente, más genuina e indicadora que el riesgo país soberano, ya que refleja de manera más precisa la percepción del mercado sobre la situación económica y financiera del sector privado. Esto último va en línea con lo que viene planteando el ministro de Economía, Luis Caputo, que suele señalar que el riesgo país de JP Morgan le parece un indicador rezagado. Recordemos que el ministro viene señalando que Argentina no necesitará refinanciar vencimientos en 2025. Como última mención al crédito corporativo, quería señalar que en la última semana volvimos a ver el interés de mercado por este tipo de instrumentos. Por un lado, YPF levantó $500 millones a una tasa de 8,75% en un bono a 2033. El mercado le ofreció a la petrolera cerca de $1.800 millones. Mientras tanto, Pampa Energía juntó $410 millones por un bono licitado a 2031 con una tasa de 8,25%. El mercado le ofreció a Pampa unos $1.700 millones. Hecha esta introducción, ahora vamos a hablar con un experto de mercado. En este caso estamos en contacto con Tobías Pescovich, quien es economista de Facimex Valores. Tobías, bienvenido a La Fija. Uno de los motivos por los que quería hablar con vos es que ustedes en Facimex hacen un análisis espectacular sobre la situación fiscal de las provincias. Estaría bueno contarles a quienes invierten o piensan invertir en subsoberanos cómo están hoy esas jurisdicciones. Por lo tanto, te consulto, en primer lugar, ¿cuál es el panorama general de las cuentas públicas provinciales? Justo hace poco salieron los datos fiscales consolidados de las provincias correspondientes al primer trimestre, y estos datos ratificaron una solidez absoluta en el arranque del año, a pesar de que las provincias afrontaban claramente un escenario mucho más desafiante. A nivel consolidado, en el primer trimestre las provincias registraron un superávit primario de 2,6 billones de pesos y un superávit fiscal de 2,1 billones de pesos. Si uno mira estos superávits en términos de los ingresos, estamos hablando de los mejores resultados fiscales desde que tenemos datos trimestrales que arrancan en el año 2011. Después, en más detalle, los ingresos cayeron 17% en términos reales, impactados por la recesión y el recorte en las transferencias discrecionales del gobierno nacional, pero las provincias reaccionaron muy fuerte, recortando el gasto primario en 25 puntos. Siempre en términos reales, y también en lo que fue una caída histórica del gasto primario. Y después, si uno agrega un poco de perspectiva, en los últimos 4 trimestres acumulados al primer trimestre de este año, las provincias registraron un superávit primario del 0,9% del PBI y un superávit fiscal del 0,5% del PBI, con ambos en máximos desde el año 2004. Después, en el análisis en particular, nosotros nos enfocamos en provincias que tienen deuda en dólares con cotización en el exterior, lo que reduce el análisis a un universo de 14 provincias. Dentro de estas 14 jurisdicciones, ahí la ciudad de Buenos Aires es por lejos la provincia con mejor posición fiscal, aunque su dependencia de la recaudación de ingresos brutos vinculados a los pasivos remunerados, sobre todo en un contexto en el que el Banco Central ya eliminó el déficit cuasi fiscal, es un riesgo a monitorear hacia adelante. Después, Córdoba y Mendoza son dos provincias con gran track record fiscal en los últimos años, y también me parece importante resaltar que Chubut y Neuquén son las dos provincias con la mejora fiscal más fuerte en el último año, lo que también les permitió mejorar muy fuerte su posición de liquidez. Ya después, saliendo un poco de lo fiscal, también me parece importante resaltar que Santa Fe
es otra provincia con excelentes fundamentos y en particular se destaca por tener apalancamiento neto negativo. Esto quiere decir que su stock de depósitos es superior a su stock de deuda. Y esta deuda neta negativa le da mucho más margen en el frente fiscal y aún así tener una deuda sostenible. Y dentro del universo provincial, ¿cuáles te parecen los bonos más interesantes para un inversor que busca armar una cartera sólida? Me refiero a bonos que, por ejemplo, puedan competir con ONs en términos de ser créditos de buena calidad. Estimo, ante todo, que en el caso de los soberanos hay que distinguir entre inversores institucionales e individuales, ya que en algunos casos la cantidad de nominales para entrar es muy elevada. Nosotros pensamos el posicionamiento en bonos provinciales en base a 3 pilares que se pueden resumir en solvencia, liquidez y valuación relativa. En relación a la solvencia, nos concentramos en provincias con una sólida posición fiscal y financiera en base a nuestro ranking de provincias. Después, en segundo lugar, también seleccionamos provincias con confortables posiciones de liquidez, mirando sus depósitos, su dinámica fiscal reciente y su perfil de vencimientos. Y después, por último, seleccionamos instrumentos que tengan una evaluación relativamente atractiva en función de nuestros modelos. En este marco, Córdoba es nuestra provincia preferida para canalizar el posicionamiento en provinciales, donde priorizamos Córdoba 2029 y en menor medida Córdoba 2027. Vale la pena tener en cuenta que Córdoba es la segunda provincia con mayor solidez según nuestro ranking de provincias, donde se destaca por su excelente track record fiscal, a la vez que tiene una buena posición de liquidez y sus bonos más largos lucen subvaluados en términos relativos. Después creemos que Mendoza 2029 y Neuquén 2030 garantizado pueden ser complementos interesantes. Por un lado, Mendoza es una de las provincias top en nuestro ranking, donde se destaca por su sólida posición fiscal y por tener flexibilidad para ajustar su gasto de capital. Por otro lado, Neuquén está mostrando una mejora fiscal muy fuerte, sus niveles de cobertura están entre los más altos a nivel provincial y también creemos que es la provincia con mejores perspectivas de la mano de Vaca Muerta. Entonces, ahí apuntando un poco a tu pregunta, haciendo referencia a las láminas mínimas que puede operar cada bono, nosotros creemos que Córdoba 2029 y Córdoba 2027 es el bono apropiado para un inversor institucional, con Neuquén 2030 garantizado como complemento, y que después Mendoza, pues 2029 puede ser el bono adecuado para un inversor minorista. Después, de forma contrapuesta, nosotros creemos que Entre Ríos 2028, Salta 2027 y Buenos Aires 2037 son bonos que aparecen sobrevaluados en el relativo. Ahí en particular, Entre Ríos tiene coberturas muy ajustadas de cara a los próximos vencimientos y también fue la provincia con mayor fragilidad fiscal en el último año. Y después, por otro lado, Buenos Aires se destaca por tener un apalancamiento muy alto, una elevada exposición a lo que son las transferencias discrecionales del gobierno nacional y una posición fiscal también bastante ajustada. Y para quien busca un posicionamiento más agresivo, ¿encontrás valor en la curva subsoberana o preferís directamente pasar a la curva soberana? En las carteras de renta fija en dólares, nosotros seguimos priorizando bonos soberanos hard dólar. De hecho, para una cartera genérica, recomendamos tener una exposición del 60% en soberanos, 35% en provinciales y el 5% restante en corporativos. Dentro de lo que son bonos soberanos hard dólar, nosotros sobreponderamos a L30 y G29 por 2 factores. Primero, esperamos que la curva soberana siga aplanándose y que sobre todo la parte corta se acerque a sus próximos países comparables. Y en segundo lugar, creemos que van a tener valor sus estructuras de amortizaciones, que están más concentradas en los próximos años. De hecho, si la deuda sigue performing hasta 2027, con el L30 o el G29, uno recupera la totalidad de la inversión bajo la presidencia de Milei. Después, para apuestas de convexidad, nosotros preferimos GD41 antes que GD35 porque tiene una paridad más baja y una mejor protección legal. También me parece que vale la pena destacar que los bonos de la provincia de Buenos Aires generalmente aparecen como instrumentos para apuestas agresivas dentro del universo provincial porque operan como un cuasi soberano y tienen paridades similares a los globales largos. Sin embargo, reitero que con respecto a sus fundamentos es una de las provincias más vulnerables según nuestro ranking, y si bien hubo cierta mejora fiscal de la provincia de Buenos Aires, se dio en un contexto en que una mejora fiscal generalizada para todas las provincias y también para el gobierno nacional, y aún así está entre las provincias fiscalmente más frágiles entre las provincias que seguimos. Entonces, en definitiva, nosotros nos sentimos más cómodos con soberanos hard dólar cortos que bonos de la provincia de Buenos Aires para apuestas más agresivas. Y antes de cerrar, te pregunto por la curva pesos. Por un lado, si todavía ves espacio para carry trade, y por otro también, ¿cuáles son tus instrumentos o posicionamiento preferido para este momento? Nosotros hace unas semanas veníamos destacando que había razones para pensar que los tipos de cambio financieros iban a permanecer relativamente estables, principalmente por el anuncio de la esterilización de pesos que habían sido emitidos
favorecidos por las compras de dólares en el MULC y sin perder de vista que el 20% de las exportaciones se siguen cursando por el tipo de cambio financiero, lo que agregaba atractivo a estrategias de carry. Si bien veo cierta estabilidad en los dólares financieros en el corto plazo, creo que a estos niveles quizás ya sería una buena oportunidad para ir cerrando esas posiciones de carry que estén abiertas. Después, con respecto al mundo de los pesos, nosotros seguimos viendo valor en instrumentos SER con tasas reales que están en niveles atractivos, sobre todo en el tramo medio de la curva. A ver, en lo que es el tramo corto, nosotros priorizamos SER antes que LECAPS porque creemos que la desaceleración inflacionaria va a ser más gradual de lo que espera el mercado. De hecho, creemos que los bonds de febrero y marzo siguen atractivos contra las LECAP de febrero y marzo del año que viene, pero en particular vemos más atractivo en el tramo medio de la curva con tasas reales que casi alcanzan el doble dígito. Y en particular los bonos que más nos gustan en ese tramo son el TX26, el TZXM7 y el TZX27. Nosotros preferimos SER antes que activos dólar link dado el diferencial de rendimientos en el mercado secundario al analizar la curva soberana y también la diferencia entre la dinámica inflacionaria y el crawling peg, sobre todo cuando los últimos datos de inflación y estimaciones sugieren que la inercia está jugando un rol más importante y que la inflación le está costando perforar el 4% mensual. Después, para aquellos inversores que estén buscando exclusivamente cobertura cambiaria, creemos que ahí van a encontrar mayor valor en armar sintéticos con SER cortos antes que posicionarse en bonos dólar link soberano. Muchísimas gracias, Tobías. Es un lujo poder contar con tu minucioso análisis en esta columna. Estimados oyentes, me despido hasta la semana que viene. Nos volvemos a encontrar en La Fija el próximo lunes. Espero que les vaya muy bien con sus inversiones. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que le dijo Javier Milei a Cristina Kirchner para cerrar un cruce con la expresidenta en X. Respecto a gobernar, si el modelo es el tuyo, yo vine a rescatar el país, no a hundirlo. Chao. El presidente respondió así a la acusación de Cristina de estar boludeando en redes, plagiando libros y no gobernando. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.